Hace un par de días necesitaba leer algo edulcorado, así que le di una probadita a Karoku Hana wa Rintosaku, un manga publicado por primera vez en 2021 y adaptado a la animación en 2025. Esta historia es la primera obra larga de Saka Mikami y cuenta la historia de Kaoruku y Rintaro, dos chicos en segundo año de la secundaria que van a colegios antagónicos. Ella va a Kikyo, una escuela de señoritas bien estricta y elitista, mientras que él va a una escuela de inadaptados llamada Chitose, que tiene bajos promedios académicos y poco prestigio. Una tarde, por casualidad, Rintaro ve cómo Kauroku merienda en la pastelería de su familia y tiene muchísimos platos vacíos a su alrededor. La glotonería de la joven sorprende a nuestra protagonista, que se la queda mirando un rato y ella se pone sudorosa, se pone sonrojada y se va huyendo. Ahí empieza una trama de enredos amorosos, descubrimientos personales y fuertes lazos de amistad. El ritmo del manga es muy fluido, lo que produjo que me ponga el día enseguida. Pero como el anime adapta hasta el capítulo 40 y actualmente la historia gráfica tiene más de 170, voy a procurar no dar spoilers para explicar por qué esta historia tiene muchísimos problemas. Pero así todo, funciona y me gusta. La nobleza de las flores toma como punto de partida uno de los tropos más clásicos de la literatura occidental, el de Romeo y Julieta. Es decir, dos jóvenes que, al menos en apariencia, pertenecen a mundos sociales enfrentados y que, al conocerse, desafían esa frontera a través del amor. En la obra de Shakespeare, este tropo se construye desde el tono trágico y prohibido. Romeo y Julieta se enamoran de forma inmediata, casi idealizada, pero su vínculo está condenado desde el principio por el odio histórico entre los Montesco y los Capuleto. El amor aparece en oposición directa al conflicto social y familiar, y solo puede resolverse a través de la muerte, que funciona como cierre fatal, pero también como reconciliación póstuma. El drama se intensifica a través de metáforas, antítesis y una concepción del amor ligada al exceso, al sacrificio y el padecimiento. Mientras tanto, en Kaoruku Hana wa Rintosaku, retomamos ese esquema inicial, dos personas ubicadas en bandos opuestos, pero que deciden torcerlo por completo. En lugar de un amor trágico, propone un amor tierno, cotidiano y progresivo, donde el conflicto no se expresa a través de enfrentamiento abierto, sino de los prejuicios y las miradas ajenas. Rintaro es un chico que siempre fue juzgado por su apariencia. Tildado de matón y problemático, termina aislándose de sus compañeros para evitar volver a sufrir el estigma de ser constantemente malinterpretado. Su pertenencia a una escuela de bajo prestigio refuerza esa imagen que otros construyen sobre él, incluso antes de conocerlo. Kauroku, en cambio, se presenta como alguien siempre amable, atenta y dispuesta. Pero esa dulzura está sostenida por un enorme esfuerzo. Mantiene la beca de Kikyo, una escuela elitista, y carga con la presión de pertenecer a un mundo de niñas ricas al que no termina de sentirse parte. Sin embargo, este conflicto está apenas esbozado en el manga. Relativamente rápido, Kaoruku logró integrarse en el curso, formar un grupo de amigas y además ya contaba con Subaru, su incondicional amiga de la infancia, una figura más fría en apariencia pero profundamente afectuosa. Por eso, si bien la adaptación de Kaoruko, este nuevo entorno no es sencilla, tampoco resulta especialmente sufrida, es ahí donde aparece el primer punto de la historia que no termina de cerrarme del todo. Porque, por un lado, cuando empecé a leer el manga me encantó la forma en que los personajes hablan entre sí. Todos tienen conversaciones difíciles sobre lo que desean, lo que los molesta, lo que los hiere. Piden disculpas cuando es necesario, reflexionan sobre sus propias acciones e incluso aprenden que, a veces, lo mejor es tomar cierta distancia, esperar el momento adecuado para hablar, sin negar que algo está cambiando, pero entendiendo que la distancia a veces ayuda a ver las cosas de otra perspectiva. Sin embargo, este énfasis en el diálogo y la comprensión es, sin dudas, una de las grandes virtudes de la obra, pero también empieza a marcar un límite que la historia va a tensionar más adelante. A diferencia de otras tramas como la de Kimi Todoke, donde los personajes dan muchas vueltas por situaciones que se pueden resolver con 3 palabras, Kaoruko Hana wa Rintosaku tiene personajes muy simpáticos y dispuestos a la escucha. Pero eso también tendría que tener un límite, o por lo menos un balance. A lo largo de todos los conflictos de la serie,
los personajes siempre actúan con comprensión y sensatez. El problema es que son todos los personajes en todos los conflictos los que actúan de esta manera. Es decir, que se proponen escuchar el problema, se sientan a charlarlo, intentan mediar todas las instancias de conflicto con muy buena predisposición a resolver los problemas, lo que lleva a que toda la tensión narrativa se disipe a lo largo de los tomos porque el conflicto se desvanece. La fórmula del manga es: primero, presentar un conflicto del tipo vincular. 2. Rintaro o Kaoruko generalmente piensan cómo abordar el problema. 3. Todo el grupo de amigos se junta a hablar para resolver las cosas. Y 4. Es que alguien pide perdón, alguien llora y todos vuelven a ser amigos. Las peleas se van una vez resueltas y los personajes tienen pequeñísimos avances en su desarrollo producto de las mismas, que no cambian la dinámica entre ellos o sus personalidades. Depende mucho de la subtrama que aborda el manga. Hay algunas que brillan, como la búsqueda profesional de Yosita, uno de los amigos del grupo. Hay otras que no van a ningún lado, como cuando aparece una ex compañera de la escuela media de Rintaro que estaba enamorado de él. La construcción de la confianza para contarse las cosas es clave dentro de la narrativa y lleva a que siempre todos busquen entender a los otros. Quizá el problema de esto es que siempre se presenta como exposición a través de diálogos. En vez de tirar un vaso con agua en la cara a alguien, simplemente levantarse, irse o hacer una acción que demuestre enojo o incomodidad de los personajes, siempre gritan ante una situación conflictiva, cosas del tipo: perdón, es que desde que era muy pequeña mi familia me presionó mucho, como no pudo cumplir sus expectativas, ahora me siento inferior y por lo tanto necesito odiarlos para que alguien me haga sentir mejor. Más o menos así son los diálogos, son diálogos muy explicativos donde de repente un personaje que apenas conoce al resto le explica todo su trauma y toda su vida de una forma bastante subestimativa con la audiencia. Si solo pasás alguna vez que otra en alguna discusión con algún personaje específico sería una cosa, pero es una herramienta narrativa que se utiliza demasiado y leyéndolo todo de corrido agota. Es molesto ver cómo una serie que logra caracterizar las personalidades de sus personajes tan bien decide tirar todo eso por la borda para que absolutamente todos se sientan a hablar y se entiendan sin mayores fricciones, como si las diferencias de carácter, de historia y de temperamento dejaran de importar en el momento en que la trama necesita una reconciliación. Saki, Usami y Yorita, los tres amigos de Rintaro, están muy bien definidos en la vida cotidiana, sus personalidades se contrastan y funcionan. Usami es impulsivo y explosivo, Yorita es diligente, competitivo y siempre busca superarse. Y Saki tiene un talento innato para el estudio, una personalidad seria y clara de dificultades para vincularse socialmente. En las escenas más distendidas, ese contraste enriquece muchísimo al grupo y al manga. El problema aparece cuando surge un conflicto. Ahí todos esos rasgos se diluyen. Incluso cuando reciben insultos clasistas bastante explícitos, los personajes lo dejan pasar sin chistar. No hay reacciones acordes a lo que sabemos de ellos. Todo se acomoda rápidamente en nombre del entendimiento mutuo, por el bien de la trama y de la reconciliación. Estos son aspectos que al principio de la historia no están tan determinados, pero con el avance terminan pasando constantemente. Y esto no es un problema aislado, sino que atraviesa todo el núcleo conflictivo de la historia. Se vuelve aún más evidente a medida que avanzan los capítulos. El distrama inicial de Montesco contra Capuletos entre las escuelas comienza a diluirse, hasta prácticamente desaparecer. Al principio, los encuentros entre Kaoruko y Rintaro ocurren en espacios alejados de los colegios, casi como si el entorno escolar funcionara realmente como una frontera. Pero más adelante se reúnen en cualquier plaza, con los uniformes puestos, como si la rivalidad entre instituciones solo siguiera ahí para que el lector no se olvide de que existe o cuando es necesario en alguna subtrama. En este punto, Kaoruko Hanawa Rintosaku termina funcionando más como un slice of life que como un romance atravesado por un conflicto. Y eso no es necesariamente algo negativo. Ver crecer a los protagonistas de su grupo de amigos a través de pequeñas historias de juventud es, en sí mismo, entretenido. Los personajes son interesantes, el dibujo acompaña con mucha sensibilidad y siempre aparece algo nuevo que descubrir, como si el pasado, la familia o las motivaciones internas de cada uno se fueran revelando por capas. Ese desarrollo pausado de emociones, deseos y conflictos internos es, sin duda, uno de los grandes ganchos del manga. El problema es que, en el camino,
El conflicto externo que daba tensión al relato se vuelve cada vez más decorativo. Pero hay otros ejes temáticos principales dentro del manga que siguen funcionando, como por ejemplo el trabajo. Desde el principio, Rintaro está interesado en lo que puede aprender junto a su padre en relación a la pastelería, y cómo, con el paso de los capítulos, se termina convirtiendo en un tema central para los jóvenes, su inserción en el mercado laboral. Lo interesante es que la autora propone muchas aristas sobre cómo pensar el empleo. Por un lado, la idea de la vocación está presente en el imaginario del grupo de adolescentes, pero después de hablar con adultos, aparece esta idea del trabajo como una forma de sostener un estilo de vida, una actividad que no es noble o llena de pasión de por sí, pero que es necesaria y que además trabajar es algo que no te gusta, pero que siempre es un aprendizaje. En este sentido, el padre de Rintaro explica que él no podía no trabajar porque tenía 2 hijos y una mujer que trabajaba en su local, pero que aprendió a disfrutar de la reacción que tenía la gente a partir de la pastelería que él presentaba, de ver el disfrute de sus clientes e intentar transmitir una sensación de calidez a través de su comida. Lo mismo que la autora del manga realiza a través de Kaoruko Hanawa Rintosaku, generar esta sensación de calidez dentro de los espectadores e intentar transmitir algo que esté cargado con alegría y con amor. Es decir, encontrar algo que se pueda considerar valga la pena hacer, que transmita algo a alguien y que ese algo que se transmita sea posiblemente positivo. Otro de los grandes ejes de la historia y que funciona muy bien es el de la amistad. Creo que en proporción se dedica más tiempo a la relación entre los amigos que entre Kauroku y Rintaro. Eso hace que la trama sea más completa, a ver cómo todo retroalimenta su cotidiano y también el que no todo gira en relación al amor romántico. Lo mismo ocurre con las familias. Los lazos afectivos en este manga son más amplios que los de muchas otras historias del mismo género y son muy importantes. Incluso vemos como, por ejemplo, en la amada Rintaro se termina convirtiendo en una figura importante para Yosita o para los otros amigos. Todos los adultos están ahí como una figura para contener a los jóvenes y para acompañarlos en un proceso de aprendizaje, tanto cuando hay que retarlos como cuando hay que darles un abrazo y darles alientos. Sin embargo, el hecho de que el amor romántico no esté en el centro absoluto del relato me llamó la atención y me llevó a hacerme la pregunta de que ¿será porque el narrador del manga es Rintaro que el amor romántico se corre un poco del eje? En el libro Mujeres que ya no sufren por amor, Corral Herrera Gómez plantea que las niñas y los niños recibimos mensajes opuestos y aprendemos a amar de forma diferente. Así que, cuando nos encontramos en la adultez, resulta imposible quererse bien. Los niños aprenden a valorar y defender su libertad y su autonomía. Las niñas aprenden a renunciar a ellas como prueba de su amor cuando encuentran pareja. Las niñas aprenden la silueta del amor en el centro de su vida, mientras que los niños aprenden que el amor y los afectos son cosas de chicas. Las niñas creen que para amar hay que sufrir, pasarlo mal, aguantar y esperar el milagro romántico. Los niños, en cambio, no renuncian ni se sacrifican por amor. Las niñas aprenden a ser dulces princesas, los niños a ser violentos guerreros. Ellas creen que su misión es dar a luz a la vida. La misión de ellos es matar al enemigo. Mientras ellas se hipersensibilizan y dibujan corazones por todos lados, ellos se mutilan emocionalmente para no sufrir y se preparan para ganar todas las batallas. Esto es una cita del libro que, si bien es un argumento bastante reduccionista y fuerte, esquematiza un poco porque considero que el hecho de que el narrador sea un personaje varón no es casualidad, porque termina siendo una manera de que el amor romántico se construya de esta mirada masculina, bueno, de lo que una actora femenina considera una mirada masculina, es decir, que tiene un peso distinto a cómo nos vinculamos y cómo se puede ver a través de la construcción femenina de cómo se da el romance. Quizás poner como narrador de un shoujo un personaje masculino abre en ese sentido el campo de juego a otros lados afectivos, porque no termina reduciendo la mirada a toda esta idea tan inoculada de que dentro de la vida de las feminidades lo más importante es el romance. Por lo tanto, valoro bastante la propuesta, me gustaría que existiera esta propuesta con protagonistas femeninas y creo que las existe, hay un montón,
pero hace mucho que no veo un manga que tenga un protagonista varón y que no tengan estas miradas recontra hipersexualizantes del romance. Últimamente, y esto es como un pie de página, todos los mangas y animes románticos dirigidos a una audiencia masculina son isekais, donde tenemos a un varón que es en apariencia bastante poco activo, que se la pasa en la computadora, que tiene actividades recontra asociadas a la vida en comunidad y de repente le llega una mina con un cuerpo exuberante y un amor incondicional a esta protagonista que no parece tener nada que lo haga interesante para esa clase de mujeres. Por lo tanto, una propuesta masculina con un varón que sea sensible es algo que me encanta. Esta me parece una excelente decisión por parte de la autora, que además de agregar frescura a este tipo de tramas, construye un sentido del amor en pareja que no implica sufrimiento per se. A diferencia de Romeo y Julieta, donde la pertenencia a mundos distintos es una barrera infranqueable y trágica, donde el amor romántico es puro padecer, en esta historia los personajes tienen una forma de expresar y sentir el amor a través del disfrute. Rintaro y Kauroko construyen un romance a cuentagota pero constante, donde el amor aparece como una construcción mutua que requiere trabajo de ambas partes por igual, con el hecho de que Kauroko es un personaje muy enfocado en su actividad profesional. Sostiene una beca en la escuela más prestigiosa de la zona, siendo la primera en los exámenes de forma constante. Trabaja medio tiempo y ayuda a su familia. No es la clásica protagonista que espera ser rescatada por el príncipe, pero tampoco cae en ese otro estereotipo que masculiniza a las feminidades independientes. Es un personajazo y solo veo la falla en su construcción por eso mismo, la falta de defectos. Kairoku parece poder con todo y el manga se empeña por mostrar que esa máscara es algo que ella solo puede quitarse con Rintaro, que la ve nerviosa, dubitativa, cansada y triste. Pero no es algo que realmente se muestre, o sí, pero por momentos. Siento que quizá faltaría humanizar un poco más, como a todos los personajes de la serie. Los efectos los hacen más verosímiles a los personajes, porque los acerca a nosotros. Pero bueno, La nobleza de las flores es una historia donde el amor romántico no duele, y eso me parece un puntazo dentro de un montón de tramas que te invitan a pensar el amor como algo, una experiencia dolorosa, y no siempre tiene que ser así. Si la escena del tren de How Ride ocurriese en este universo, la protagonista no esperaría que él baje para saber si rendirse o no a su amor. Simplemente lo agarraría y le diría, quiero que te bajes del tren porque me gustas mucho y te quiero. Y esa es una bajada de línea que voy a respetar. Pero quizás todo este amor suave que emana la serie tiene un punto problemático, y es que muchas veces se ve igual el ser amable con aceptar todo el otro, incluso cuando ese otro te trata mal. Esto ya se habló un poco anteriormente. Siento que a veces no es necesario explicar tanto todo, ni es positivo asociar la amabilidad a aguantar todos los embestidas sin poner límites más firmes. Entonces, para mí lo que ocurre es que el manga propone una ética del diálogo, la empatía y la amabilidad, pero esa misma ética termina vaciando el conflicto y la verosimilitud. Lo que hace funcionar emocionalmente a la obra es al mismo tiempo lo que la limita narrativamente, cuando todo se explica y se comprende inmediatamente. El conflicto deja de ser una experiencia y pasa a ser un trámite. En este sentido, retomo un poco lo que plantea Aristóteles, donde piensa que el conflicto es lo que pone en movimiento la acción. Sin conflicto no hay cambio, no hay peripecia, no hay transformación real. Si todo se resuelve rápido y sin fricción, las historias solo son una sucesión de estados, que con el paso de los capítulos aplanan la experiencia. Si estás en un momento en donde querés ver algo que esté bien hecho, que tenga personajes entrañables y que te gusten los slice of life, recomiendo muchísimo Kaoroko Hanawa Rin Tosaku. Pero si estás buscando algo que tenga algún giro de complejidad o algún tipo de serie que transmita algún mensaje un poco más complejo, que no digo que esta serie esté ajena de complejidad, sino que simplemente decide tomarla con cierta ligereza para generar una sensación de confort y de ternura y amabilidad. Y sin mucho más que agregar a este análisis, sin spoilers, recomiendo leer la obra cuando necesitas un mimo al corazón
y convivir con personajes cálidos y carismáticos. El manga tiene esos momentos donde puede complejizar la narrativa al abordar temáticas difíciles desde miradas diferentes a otros ojos. Muchísimas gracias por ver, los veo en el próximo video. Suscríbanse y denle me gusta si pueden. ¿Les interesaría un video sin spoilers analizando un poco el manga y los personajes que aparecen en el mismo? Especialmente las relaciones amorosas de los amigos y las subtramas que son muy interesantes. ¿O les parece que fui demasiado crítica en este video? Los leo, muchísimas gracias por ver. Yo soy Agustina y esto fue Anime, Manga y Mate.